vamos a revisar algunas de las funciones y elementos más utilizados en el desarrollo de Notes para web. Vamos a empezar revisando los formularios. Voy a entrar al formulario de reuniones y el formulario de usuarios. Ok, este es un formulario de Lotus Notes. Aquí tenemos algunos campos, algunas etiquetas. Aquí de arriba tenemos el botoncito para agregar campos y para agregar botones. Aquí en la parte inferior tenemos digamos las propiedades del formulario. Acá tenemos el formulario usuarios y aquí empiezan sus propiedades. Estas cuatro primeras propiedades, desde HTML Head hasta Web Query Open, se utilizan para web, al igual que el JS Header, entre otras, pero esas son las más usadas. En el HTML Head Content se incluyen toda la parte de estilos y los diferentes links, ya sea a archivos JS, como en este caso, a archivos CSS de estilos, y este otro que también es un archivo CSS. Esta es la misma funcionalidad que se tiene en cualquier página web para incluir archivos. Hay simplemente hay que tener en cuenta que, como es Notes, estos son fórmulas, entonces para que en la web se vea organizado y el código quede organizado, hay que incluir una arroba new line al final de cada línea, y los textos del CSS deben quedar entre comillas y las comillas internas cambiarlas a comillas sencilla. Luego tenemos el HTML Body Attributes, que lo que contiene son los atributos del body de una página web. En este caso le estamos indicando unos colores con el código hexadecimal de los colores a los links y unos márgenes a la página. Luego el Web Query Open y el Web Query Save se utilizan para correr agentes de Lotus Notes, ya sean Lotus Script, JavaScript o Java. El Web Query Open se ejecuta antes de que el usuario vea la pantalla, y el Web Query Save cuando el usuario le da a guardar. Y luego tenemos el JS Header, que se ejecuta, donde podemos poner código JavaScript, y este código se ejecuta ya sea llamado por una función, o si no está dentro de una función, al abrir la página, al abrir el formulario en web. Bueno, vamos a ver por ejemplo las propiedades de un campo para HTML. Entonces en la pestaña HTML tenemos unas propiedades, un ID, una clase, estilo, título y otros. En este caso estamos utilizando una clase que se llama stEdit. En las propiedades del head content yo incluí un link que se llama estilo.css. Este está hecho dentro de una página de Notes. Aquí lo tenemos, páginas estilo CSS. Y aquí hay diferentes estilos CSS para web estructurados. En este caso tenemos el stEdit, que es el que estamos utilizando en el caso de los campos dentro del formulario de usuarios. Aquí lo tenemos dentro de clase. También puedo declarar directamente los estilos dentro del campo estilo, pero por organización es preferible utilizar las páginas de estilos. Bueno, vamos a cerrar esta página. Vamos a revisar otro de los links que estoy utilizando, y es este. Entonces nos está diciendo que está haciendo referencia a un archivo que se llama htmlgoodies.calendar.css dentro de la carpeta de htmlgoodiescalendar. Entonces, en los archivos que conforman el programa, nos vamos a ir a recursos y files. Aquí tenemos los diferentes archivos que hemos adjuntado para el código, y en la parte superior tenemos el archivo que estábamos viendo de htmlgoodiescalendar.css.
Como Notes no maneja carpetas, dentro del nombre se puede manejar este formato y Notes lo reconoce como si fuera una carpeta en HTML. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo del uso de código, ya sea HTML o JavaScript, en Notes. Este texto fue escrito directamente, se seleccionó y se le puso una opción dentro de herramientas, tools, perdón, dentro de text, que se llama Pass Through HTML. Cuando un texto se selecciona y se le pone esta opción, se pone como se ve en este caso, con un resaltado gris, aquí y aquí. Eso significa que al abrirlo en web, este texto va a ser leído como HTML o como JavaScript. En este caso ambas cosas, porque es un input con un tipo button y un value más. Vamos a mirar cómo se ve esto en la web y aquí lo tenemos. Es este botoncito más, entonces es un input type button y el caption o lo que se ve es el más. Entonces este código que está aquí resaltado en gris, que fue convertido a pass-through HTML, ese pequeño botón que vemos acá, que es el encargado de abrirnos el calendario. Bueno, entonces el botón tenía un value más. En el on click está llamando una función display calendar y le estaba diciendo document forms sub 0 y el nombre del campo, que es este mismo txt fecha de bautismo. Le manda un formato de cómo quiero la fecha y un dis, que significa que lo está haciendo sobre ese mismo campo. Ok, vamos a ver otros ejemplos de utilización del código HTML y JavaScript. Vamos a ir al formulario reuniones. Entonces aquí como ejemplo tenemos un botón Notes que fue agregado con este control. Este botón está llamando un agente de Notes que se llama cargar datos usuario. Este botón se activa cuando en este campo, que es de tipo dialog list, se selecciona un nombre. Entonces para eso en el onChange, en la clase o en la función onChange del campo, se puso una función de JavaScript que lo que hace es hacer un clic a un elemento que se llama oculto del formulario sub 0, o sea el principal que le encuentra. Entonces este botón se llama oculto. Para que esto nos funcione, dentro de las etiquetas HTML del botón, el nombre y el ID deben ser el mismo del botón oculto, si no, esto no funciona. Y acá en estilo se le puso la propiedad visibility hidden para que el botón no sea visible en web. Si abrimos este formulario en la web, aquí vemos que ese botón no aparece en ninguna parte, que debería estar debajo de esta campo observaciones. Y cuando yo realizo la selección de uno de los nombres, él automáticamente me trae la fecha, el ministerio y los niveles. Vamos a mirar el agente que hace. Entonces ya vimos que el agente lo llama a este botón mediante una función JavaScript que se hace en el onChange del campo. Voy a abrir el agente. El agente está hecho en código Lotus Script, que es, digamos, el código principal de Lotus Notes. Ok, entonces aquí tenemos el agente. eh, Aquí se están declarando unas variables de entorno, una sección de Lotus Notes, una base de datos, un Node Document, entre otras. Aquí estamos tomando una vista que se llama usuarios, que se toma con el fin de buscar el usuario que se está seleccionando. Entonces eh, aquí tomamos el documento actual de la sección, o sea lo que se está viendo en ese momento en web, que serían estos datos. Ok, luego se busca el documento con un getDocumentByKey con el nombre de la persona y se toman los datos que se necesitan y se le llevan al docWe, o sea al documento de la sección, los datos que se encontraron y los datos solicitados. Adicionalmente a eso, dentro de los agentes Lotus Script
mediante un print podemos utilizar JavaScript, como en este caso se está usando un script de un window.location para editar un documento. Simplemente es un ejemplo, no se está aplicando ya que está comentado, y podemos utilizar también, por ejemplo, un alert de JavaScript. Entonces, siempre que se vaya a utilizar esta parte, se debe abrir y cerrar el script para que pueda reconocerlo el sistema. Ok, vamos a mirar, digamos, un vistazo rápido a lo que son los elementos en Notes. Tenemos los formularios, que ya vimos algunos ejemplos. Luego tenemos las vistas son las encargadas de mostrar datos. Los folders, digamos que cumplen la misma función de una vista, solo que se utilizan principalmente para Notes en cliente. Las X-Page no las hemos utilizado mucho, pero son también páginas para utilizar con código XML. Controles customizados tampoco se utilizan para web. La parte de los framesets se puede utilizar para web, aunque no es muy recomendable por el manejo de los frames. Tenemos las páginas. En cuanto a las páginas, se pueden utilizar de muchas maneras. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando una página para poner los estilos. Entonces, en el nombre de la página le dijimos que se llama estilo y le pusimos la extensión CSS para que se reconozca en web. Y tenemos, por ejemplo, la página principal de la iglesia, que es donde está el menú, que en este momento está llamando las distintas opciones en la web. Tenemos la opción nuevo usuario, nueva reunión, consulta de usuarios y consulta de reuniones. Si se fijan, aquí en la parte inferior, cada uno está llamando algo. En este caso, por ejemplo, se llama una vista. Consulta de reuniones, en consulta de usuarios se llama otra vista. Para nueva reunión se hace un compose del formulario reuniones, y para nuevo usuario se hace un compose del formulario usuarios. Aquí no hay pues nada más así como fuera de lo común en esta página. Luego tenemos elementos compartidos. Son elementos que se pueden utilizar para hacer más fácil el trabajo. Por ejemplo, subformularios. Si hay, digamos, un encabezado que se va a utilizar en varios formularios, se pueden utilizar los subformularios e incrustarlos en el formulario. Tenemos también campos compartidos, columnas para vistas, los outlines, que son como menús, y navegadores que no se usan en la web. Luego tenemos la parte de código. Aquí es donde está, digamos, todo el código principal de la aplicación. Ya vemos, por ejemplo, agentes. Aquí yo puedo crear agentes, y en los agentes puedo crear distintos tipos de agentes. En este caso me está mostrando solo funciones, fórmulas y acciones simples, pero creo que es algo de permisos, pero normalmente puede crear de Lotus Script, de Java y de JavaScript. Tenemos acciones compartidas. Estas se utilizan principalmente en cliente, aunque también se pueden usar para web, y por ejemplo son botones que hagan el guardar, por ejemplo, un @command file save, y se incrustan los formularios que se necesite. Aquí tenemos librerías de script. Yo puedo crear diferentes tipos de librerías de script, incluidas Java, JavaScript o server JavaScript, que es JSP. Tenemos script de la base de datos. Este es un script propio de la base de datos Nodes. Realmente pues para web no tiene mucha utilización. Tenemos web service providers, web service consumers, digamos no lo hemos utilizado mucho. La parte de Java y jars, que pueden ser adjuntados. Esta parte de data connections tampoco se utiliza para web, es para conexiones con bases de datos de otros tipos. Luego tenemos la parte de recursos. Entonces tenemos imágenes. Aquí podemos utilizar la parte de importar para tener las imágenes dentro de la base de datos y hacer más liviano el trabajo para la base de datos. Luego tenemos la parte de archivos. En archivos puedo importar cualquier tipo de archivo, incluidas imágenes. Como les explicaba, utilizamos dentro del nombre de la imagen la especie de utilización como de carpetas. Tenemos applets de Java, se pueden utilizar. Hojas de estilo, yo puedo importar directamente una hoja de estilo, o como vimos, ponerla dentro de archivos o dentro de páginas.
Esta parte de tema se utiliza para Nodes y estas tres no son usables para web. Digamos que estas dos últimas ya no nos competen. Esto sería lo que es un pequeño pues paso por lo que son las opciones en Node.